Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los fortalezca y bendiga a cada uno de ustedes, que la fuerza y el amor de Dios los levante y los lleve a vivir como Dios necesita que vivan, en un amor bello y precioso y en la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia y bondad de Dios estamos hoy aquí para poder continuar con lo que hemos estado hablando sobre el nuevo pacto. Esto es a causa de lo que hemos venido hablando en los tiempos del profeta Eliseo, con relación a lo que era la vasija nueva y la sal, haciendo referencia al nuevo pacto, de que a causa de la vasija nueva y la sal derramada sobre el agua, eso provocó en la santificación o purificación del agua y por lo tanto en que el terreno ahora fuera fértil, que eso fue lo que el acto profético que hizo Eliseo. A causa de eso, ellos pudieron tener una agua buena, porque el agua buena, perdón, el agua mala estaba provocando que tuvieran una tierra infértil, pero ahora con agua buena tenían una tierra fértil y está una ciudad en un buen lugar. Entonces eso ya lo hemos hablado en su momento, que es cuando Dios viene, pues, y nosotros también nos pudimos haber apartado de Él, o no estamos viviendo el nuevo pacto como Dios lo necesita. Por consecuencia se contaminan nuestras aguas. En el caso cuando hablamos de agua hablamos de doctrina, y eso afecta a nuestro corazón porque hablamos de terreno, es decir, que por más semillas que se quieran sembrar, no podemos dar fruto como se espera. Entonces la manera de cuidar nuestras aguas y cuidar nuestro terreno, nuestro corazón, es a través del nuevo pacto. Eso va a provocar de que ahora tengamos una agua limpia, es decir, una doctrina sana, y que tengamos un corazón fructífero. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude. El día de hoy vamos a hablar acerca del sacerdote no presente el fuego extraño. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel, verdadero, santo, benigno, puro. Eres un Dios que nos ayuda, nos fortalece, nos guía hacia su verdad. Te agradecemos por amarnos, por tenernos hoy aquí, Padre bendito, y por instruirnos en la verdad. Te agradecemos mucho, Padre, y ayúdanos hoy para respetar y honrar tu palabra. Ayúdanos pues, para poder escuchar tu palabra y ayúdanos para poder vivir tu palabra. Ayúdanos para poder recibir tu palabra y ayúdanos también para trasladar tu palabra de una manera adecuada. Te lo agradecemos por amor de tu nombre, amado Salvador. Te lo agradecemos para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Eterno y bello eres, amado Padre, amigo nuestro, dirígenos para poder contemplar tu hermosura y tu santidad. Para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, entregamos este tiempo, provee sabiduría y revelación como tú la conoces. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. En el nombre de tu bello y sabio Hijo Jesús, amén y amén. Declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Ok, entonces hemos mencionado claramente esta situación, ahí estamos, con que hemos venido hablando del nuevo pacto. Y también pues hemos estado hablando acerca del sacerdote o el sacerdocio, por diferentes razones, ¿verdad? Una de ellas es porque en este nuevo pacto la palabra menciona que cuando hay un cambio de sacerdocio es necesario que haya un cambio de ley. Y claramente antes estaba el sacerdocio arónico, pero ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, que estamos hablando de Jesús como sumo sacerdote. Ya habíamos hablado de que Aarón es el sumo sacerdote y los hijos de Aarón son, o la descendencia específica de Aarón, iban a ser los sacerdotes. Aarón como sumo sacerdote, hijos como sacerdotes. Y toda la tribu de Leví iba a hacer apoyo a los sacerdotes, como algo así como ayudantes del sacerdote. Y hablamos claramente de las formas de intimar, por así decirlo, con Dios, ¿verdad? Siendo el sumo sacerdote, la intimidad máxima en el lugar santísimo una vez al año, con el caso de Aarón. 2, los sacerdotes únicamente tienen acceso al lugar santo y lugar santo y atrio, por supuesto, y el pueblo que únicamente tiene lugar al atrio, pero no participa del servicio. Pero ahora, ya siendo nosotros de otros sacerdotes, de otra orden sacerdotal, en este caso con Jesús, Jesús siendo el sumo sacerdote, nosotros somos hijos de la línea genealógica, si lo queremos llamar así, de Jesús. Por lo tanto, somos sacerdotes y por lo tanto nuestro acceso en intimidad y de servicio hacia Dios es más eh, pleno por diferentes causas, ¿verdad? Inclusive, como también se menciona, con lo que sucede con el velo del lugar santísimo cuando se rompe, que habla
de la entrada al lugar santísimo que se menciona. Pero ciertamente tienen que haber sacerdotes, es decir, claramente de que no una persona, inclusive en este nuevo pacto, que se comporte como pueblo, no va a poder entrar porque él se lo da al sacerdote. Si nosotros seamos sacerdotes pero no nos estamos comportando como tal, no nos van a dar entrada. Por eso la identidad que nos está marcando es una identidad de sacerdotes. Entonces, por ejemplo, es como, tal vez hagamos de cuenta los policías o algunos otros tipos de oficios que requieren de una vestimenta y tal vez un gafete para poder entrar. Si ellos llegan de particular, no pueden. Inclusive hagamos de cuenta futbolistas o basquetbolistas. Si ellos quieren jugar en el campo vestidos con pantalón de lona o con una camisa, no los van a permitir jugar porque en ese ámbito solo se puede con el uniforme del equipo al cual participan, ¿verdad? De igual manera es el sacerdocio. Ciertamente nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que vestirnos con vestiduras sacerdotales en términos espirituales para poder ejercer en el lugar santo. Si venimos con, por así decirlo, con ropas normales, no podríamos de alguna manera tal vez ejercer, porque al atrio entra el sacerdote, perdón, el lugar santo entra el sacerdote, y el lugar santísimo el sumo sacerdote. Todo esto lo estoy mencionando por lo que hemos venido hablando ahora, que la Biblia menciona, y lo vamos a leer, 1 Pedro 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, hay algo que se menciona a veces, tal vez en varios casos, que es el fuego extraño. Y que es un versículo que en muchos casos se habla, ¿verdad? En este caso hoy lo vamos a procurar mencionar, que esto se da en Levítico capítulo 10 del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces, vemos algo muy importante acá, que aquí se menciona lo que se menciona relacionado al fuego extraño, ¿verdad? Pero también a dos personajes que habla de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Y recordemos que Aarón es el sumo sacerdote. Entonces, ¿quiénes son estos dos? A Nadab y Abiú. Nadab y Abiú prácticamente son hijos de Aarón y por consecuencia son sacerdotes. Entonces ellos son sacerdotes. Aarón sumo sacerdote, Nadab y Abiú sacerdotes. Si lo vemos en el caso de Jesús que hemos estado hablando, Jesús es el sumo sacerdote. ¿Quién soy yo? Yo soy un sacerdote para Dios. Dice: tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces aquí nos habla algo muy importante con relación al sacerdocio. ¿Por qué? Porque recordemos de que nosotros estamos viendo un pacto nuevo. Y este pacto nuevo no significa que este pacto nuevo no tenga, si lo queremos llamar de esta manera, una estructura o una guía. O en otros términos más rígidos, una ley o un mandamiento, ¿verdad? Porque a veces cuando se habla de ley, la Biblia dice: nosotros no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Pero realmente la gracia tiene su ley, pero claramente no es una ley semejante a la ley del antiguo pacto. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia dice que en este nuevo pacto que lo hemos estado leyendo, dice que Él escribirá en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿qué cosa? La ley y su mandamiento. No va a escribir necesariamente solo trazos o grafos en nuestro corazón, va a escribir su ley en nuestros corazones. Y hemos mencionado también que la palabra ley no significa necesariamente
solo un sistema de gobierno, sino que ley también hace referencia a una instrucción. Cuando hablamos de una instrucción, hablamos de algo que nos va a llevar a alcanzar algo mayor, que ese es el punto de la ley o el punto de la Torá. A veces cuando se conoce la palabra ley, solo hablan de pensar de no hacer nada, ¿verdad? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero en lugar de haz esto para alcanzar esto otro. Y eso es realmente el sentido de la ley. Por eso que la Biblia habla de la ley de la libertad, la ley del amor, que nosotros no somos como anduviéramos sin ley. Claramente, la ley la tenemos que volver natural en nosotros. Esto lo habla Romanos capítulo 2, cuando dice que hay gentiles que por naturaleza hacen lo que es de la ley. Es decir, que para ellos no eran ley, para ellos era algo natural. Pero los judíos, que ellos no tenían esa naturaleza, hacían uso de la ley para poder adaptarse a esa naturaleza en ellos. Por eso que hay personas de que a veces nosotros tenemos algo, damos de cuenta que tal vez no somos muy organizados. Hay otra persona que por naturaleza sabe organizarse bien y entonces viene y enseña a otros a saber cómo organizarse. Entonces él está dando unas instrucciones para que nosotros podamos ser organizados, para que comenzamos a tener esa naturaleza de orden. Entonces, en este caso es igual. Dios lo que va a hacer a nosotros es enseñarnos. Tenemos un sacerdocio, tenemos un nuevo pacto, tenemos un sacerdocio del cual tenemos que aprender. ¿Y cómo lo vamos a aprender? De la sombra y figura que había. Recordemos que la palabra dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, para que por medio de las escrituras tuviéramos paciencia y consolación, ¿verdad? Y que también la palabra dice que lo que antes escribió era sombra y figura de lo que habría de venir. Es decir, que si lo que habría de venir el nuevo pacto, el antiguo pacto era sombra y figura de qué? De este nuevo pacto. Por consecuencia, Dios nos dejó el antiguo pacto para poder entender este nuevo pacto, para tener una referencia, por así decirlo, sabiendo que nosotros tenemos, comprendemos inclusive por figuras, en términos de memorización, que no me recuerdo la palabra específica para hablar de la técnica de memorizar, que es memotecnia, algo así. Dice que una de las mejores maneras para poder aprender algo es a través de ver cosas, de visualizar, ¿verdad? Entonces Dios sabe cómo es el hombre y sabe que hay cosas que las van a entender por figuras, o como normalmente se conoce coloquialmente es por peras y manzanas, dirán uno. Entonces Dios lo que hace es mostrarnos ya algo, la sombra y figura de lo que habría de venir. Por esa razón, este punto de lo que pasó con Aarón y con sus hijos es una sombra de lo que se puede presentar en este caso. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice que nosotros ciertamente tenemos un sumo sacerdote llamado Jesús, pero que a Jesús, como a nosotros, nos dieron una instrucción. Dios cuando le habla a Aarón, le dice, a tú Aarón y tus hijos ejercerán el sacerdocio. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra. Entonces, ¿qué significa? Que tanto Jesús, que ya cumplió la palabra, como nosotros debemos cumplir la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote ha cumplido la palabra. Ya lo hemos visto acá, que dice, he aquí yo vengo, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí, yo vengo, Padre, a hacer tu voluntad. Eso lo hemos leído. Ahora, dice acá que Nadab y Abiú, ellos tomaron cada uno su incensario. Es decir, que era parte de un sacerdote tener un incensario y levantar ese incensario. En pocas palabras, ellos estaban haciendo algo que de alguna manera era parte de su tarea, levantar incienso. Entonces alguien dirá, entonces, ¿cómo así que habla de un fuego extraño? Claramente porque no necesariamente fue basado en las condiciones que Dios quería que se hiciera. Ese es el punto que vamos a hablar, ¿verdad? ¿Y por qué menciono esto? Porque ciertamente Dios nos ha, si lo queremos llamar así, de esta manera, nos ha demandado una forma de culto, nos ha demandado una forma de adoración, porque realmente ese es el sacerdote. Es decir, que como lo mencionamos anteriormente, el sacerdote, la deidad o la entidad espiritual, le tenía que decir al sacerdote de qué manera tenían que rendir culto. Es decir, de que si alguien venía y iba con algún otro dios, tenía que ir con el sacerdote para que ese sacerdote le diera las instrucciones de lo que le agradaba al dios o la deidad o qué sé yo, idolatría que le correspondía, ¿verdad? En este caso Dios, que es el Dios supremo, ha puesto sus sacerdotes, ¿para qué? Para que les digan de qué manera deben honrarlo a él, porque eso es lo que hacía el sacerdote, ser un intermediario entre Dios y el pueblo para saber cómo ofrendar y agradar a Dios de una manera adecuada.
Por eso que toda ofrenda o sacrificio que se quería presentar delante de Dios tenía que pasar por el sacerdote para revisar si era como lo que Dios necesitaba. ¿Para qué? Para que fuera agradable delante de él. Entonces vemos de que ellos quisieron tomar un punto de iniciativa para poder adorar a Dios de alguna manera, pero no necesariamente conforme a las instrucciones. Entonces Dios nos ha demandado cosas a nosotros, pero no lo estamos haciendo a veces conforme Dios quiere. En ese punto estamos levantando un fuego extraño. Alguien dirá, no hermano, si yo voy a la iglesia, sí, usted va a la iglesia y la Biblia dice que quiere la iglesia, pero lo está haciendo como Dios quiere. Porque alguien dirá, hermanos, que la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como Dios quiere, tiempo por costumbre. Ciertamente eso dice. Pero también dice Isaías capítulo 1, ustedes ya me han cansado con sus nuevas lunas, con sus fiestas solemnes, porque con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, eso es lo que hemos hablado o que yo he mencionado, de que por qué Dios regaña en Isaías capítulo 1 a las personas que le están celebrando culto a Él que Él mismo estipuló. Porque claramente cuando dice Dios, ¿por qué me tienen casados con sus lunas nuevas o con sus fiestas solemnes? Pero fue el mismo Dios que dejó esas fiestas. O sea, no fue algo que Dios no haya dejado. Entonces, ¿por qué les está necesariamente haciendo esa mención? Porque no lo estaban haciendo en el corazón, solo por palabra, solo por cultura, si lo queremos llamar de esa manera. Pero en este caso, lo que quiero resaltar acá en particular es de que al sacerdote se le dieron específicamente instrucciones de cómo hacerlo, pero que ellos pasaron por alto y lo quisieron hacer a su propia manera, con su propio incienso, para levantarlo delante de Dios. Y vamos a ver un par de versículos que lo mencionan, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Dice aquí Levítico capítulo 10 del 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perfecto será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Este versículo que acabo de mencionar es como que lo siguiente al suceso de Nadab y Abiú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, habla a Moisés y Jehová habla a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ok. Entonces vemos en este caso que Dios les está recordando porque es que acaba de morir Nadab y Abiú. Y una de las recomendaciones que le dice es, no beberéis ni sidra ni vino. ¿Para qué? Para que no muráis. Estatuto perpetuo. Entonces ya está mencionando aquí lo de la parte de la muerte. Pero también dice, ¿para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Nosotros a veces no podemos discernir entre lo santo y lo profano. A veces nosotros nos aprobamos a nosotros mismos con una calificación muy alta sobre nosotros mismos. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces nosotros decimos que nosotros somos espirituales, a veces nosotros decimos que estamos honrando a Dios impolutamente, que somos súper obedientes en todo lo que Dios dicta y todo lo que Dios hace, y nosotros nos estamos categorizando muy alto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a veces cuando entramos en ese sentido, no estamos discerniendo bien entre lo que es y no es. Y ya pensamos de que todo lo que nosotros estamos haciendo es realmente lo que Dios quiere. Y realmente a veces no va a ser así porque necesitamos aprender primero. Tenemos que aprender muchas cosas en Cristo Jesús y obviamente no las vamos a entender al principio. Y por esa razón es de que la Biblia habla de que Dios nos colocará pastores para que nos enseñen a nosotros en discernir entre lo santo y lo profano, o entre lo sacro y lo inmundo. Y aquí claramente lo menciona, para poder discernir. Y eso fue lo que le pasa a Nínive. Dice, y esta Nínive que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Ya mismo Dios está diciendo que ellos no tienen discernimiento. Pero a veces nosotros, solo por haber leído tal vez un par de versículos o algo así, ya nos ponemos en una posición de yo me sé todo, ¿verdad? O inclusive hay personas que pueden sacar tal vez un título universitario a nivel teológico, ya pueden pensar de que ya lo pueden saber todo porque ya sacaron un curso de 5 años, pero eso no funciona así. Lo que quiero resaltar es de que
Nadab y Abiú no pudieron discernir la situación. Nadab y Abiú no siguieron la instrucción de la palabra, porque aquí claramente dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Y por qué hablo de que ellos se saltaron las cosas? Por varias razones. Entre uno de ellos es, vamos a colocar aquí primero esto, Nadab. La palabra Nadab, es decir, cuando vemos los nombres de ellos, nos vamos a dar cuenta de algo importante. Y que, por ejemplo, Nadab en el hebreo es el 50-70. Y aquí menciona que el 50-70, que es Nadab, viene de Nadab, que es el 50-68, y habla acerca de liberal. Nadab, nombre de 4 israelitas, y aquí lo colocan como Nadab. No nos puede necesariamente decir mucho, pero esta palabra liberal sí nos da a nosotros un punto de entendimiento. Luego, cuando vemos la palabra 50-68 del hebreo, dice de la siguiente manera: raíz primaria, impeler, impulsar, de aquí, ofrecer como voluntario, como soldado, presentar espontáneamente. Lo han traducido como contribuir, dan espontáneamente, querer, voluntad, voluntario, voluntario. Aparentemente no se ve como que fuera nada malo, inclusive cuando uno va a buscar al diccionario de la Real Academia Española, hace referencia como liberal, como que aquel que es generoso, aquel que se da muy bien, aquel como que da sin medida, como que dadivoso. Y no dicen aparentemente nada malo, sino que todo lo que dice es bueno, ¿verdad? Pero hay una parte también que ahorita vamos a ver con la palabra liberal, que dice la siguiente manera: que se comporta o actúa de una manera alejada de los modelos estrictos o rigurosos. Esto es entre uno de los muchos definiciones de liberal. Vuelvo a repetir, en muchos aspectos de la Real Academia, de lo que se menciona en la definición, habla que él es bondadoso, generoso, o que da con libertad, etc. Pero una única cosa que aparece aquí, conforme a lo liberal, dice que se comporta o actúa de una manera alejada de los modelos estrictos o rigurosos. En este caso, ¿qué quiere decir? De que se le está diciendo que haga una cosa de una manera y no la está haciendo de la manera que se le está diciendo. Lo está haciendo a su manera, no a la manera que le dicen. Y vamos a ver el otro nombre, que es el otro nombre es Abiú. Dice de la siguiente manera: Abiú. De Av y Yu, que es el 1931, y habla de padre, es decir, adorador del Dios. Abiú, un hijo de Aarón. Y prácticamente Abiú significa adorador del Padre. Eso es lo que quiere dar a entender la palabra Abiú, adorador del Padre. Entonces, aquí surge algo interesante, ¿verdad? Porque vemos de que está Nadab y Abiú. Entonces nos habla, si lo queremos colocar acá, Nadab y Abiú. Entonces nos habla de Nadab es liberal. Y Abiú nos habla de adoración. ¿Qué nos habla entonces? Nos habla de que ellos en conjunto, los dos, presentaron una adoración liberal. Si lo queremos ver de ese punto, ¿verdad? Una adoración liberal. ¿Qué significaría? Si lo vemos desde el punto de vista de una adoración generosa, una adoración con libertad, ese es uno. Pero el otro caso que podríamos verlo es el hecho de que una adoración que no se sujetó a las instrucciones dadas por Dios. Eso es lo que se podría mencionar con el caso de Adab. Es decir, que ellos presentaron un fuego extraño porque en su liberalidad, es decir, en su postura, lo hicieron a su manera y no a la manera de Dios. Entonces ahí nos deja ver el nombre de que alguien va a presentar extraño cuando presenta una adoración liberal. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de este caso liberal, es de que no respeta lo que la palabra está diciendo que se tiene que hacer. Lo está haciendo a su manera. Y vamos a remarcar esto por medio de la palabra que habla acerca de extraño. Cuando habla de fuego extraño, la palabra extraño es la palabra sur, o con Z, ¿verdad? Sur, que es la 2114. Dice de la siguiente manera: raíz primaria, volverse a un lado específicamente para alojarse. De aquí ser extranjero, extraño, profano, específicamente participio activo, cometer adulterio.
Se ha traducido como ajeno, apartar, aventadores de fuera, extranjero, cosa, mujer, extraña o extraño, haber quitado, lejano, volverse atrás. Entonces está hablando de que lo que menciona como fuego extraño puede ser mencionado como fuego extranjero. Es decir, que es un fuego que no es necesariamente que es reconocido. Por eso habla de fuego extraño, ¿verdad? Por ejemplo, si yo miro otro guatemalteco, yo soy guatemalteco y miro otro, claramente en su rostro, en su fisonomía, me dice a mí que es guatemalteco, ¿verdad? Pero si alguien viene de 1 metro, 1,85, 1,90, que es blanquito, ojos azules, yo voy a cuestionar si esa persona realmente es guatemalteca, ¿verdad? No porque esté ignorando, sino que posiblemente tal vez venga de Noruega, tal vez venga de otro país y para mí lo voy a ver extraño, lo voy a ver como un extranjero porque no está necesariamente como nos vemos todos. Que, por ejemplo, según estadísticas, las mujeres en Guatemala son las más pequeñas del mundo, con creo que es 1,40, 1,50. Y en Guatemala los hombres pues tienen cierta también promedio, ¿verdad? Entonces, claramente que alguien se salga del promedio dice, ¿qué pasó aquí, verdad? Porque debe tener una relación con un extranjero y salió este joven o esta señorita con estos otros rasgos. Entonces uno entiende que es un extranjero, para uno es extraño, no es normal. Es como una persona tal vez que está en Japón o en China, llega una persona por ejemplo, Kenia o Mozambique, si se van para allá, obviamente ellos van a resaltar entre la población o viceversa. Una persona de Asia que se vaya a Europa se va a ver claramente que no es. A ese punto está hablando acerca de sur. Ahora, cuando vemos esta palabra sur, que aparece ahí como fuego, que aparece dentro de fuego extraño o fuego sur, cuando uno comienza a buscarla en la Biblia, aparece 2 veces antes del suceso de Nadab y Abiú. Es decir, en este caso que estamos viendo a Nadab y Abiú, que es Levítico capítulo 10, del 1 al 3, en este caso, aparece 2 veces esta palabra sur, aparece 2 veces antes del suceso que aquí aparece en Levítico. Traté de ver si ellos en Nadab y Abiú, Dios lo había dado después del suceso de Nadab y Abiú, pero no, lo dio antes, porque Dios define y dice, pon a Aarón, a Nadab, a Abiú, tus hijos, a Eliezer y Tamar, creo que es el otro, no me recuerdo, y úngelos, y después de la instrucción. Entonces significaba que el suceso todavía no había pasado, pero significaba de que ellos ya habían escuchado la instrucción, pero la pasaron por alto. Y vamos a leerlo acá, en este caso, que tal vez son versículos un poco extensos, pero igual lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera, Éxodo capítulo 30 del 7 al 10. Dice 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. ¿Qué va a quemar? Incienso. Por eso mencionaba de que la función estaba de quemar el incienso, que es lo que Adán y Abiú hacían. Agarraron su incensario y pusieron fuego en ese incensario. Pusieron fuego y pusieron incienso. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, los quemará. 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces esta palabra que vemos aquí de incienso extraño, esta es la palabra sur que acabamos de ver. La misma, es decir, que en este caso en Levítico 30, del 7 al 10, ya a Nadab y Abiú ya habían escuchado la instrucción de lo que tenían y lo que no tenían que hacer. No significa que ellos por ignorancia lo hicieron. Ya se les había dado la instrucción. Ya se les había dicho. Y no solo acá, sino que vamos a leer también acá, en esta parte de Éxodo, de capítulo 30, el 20 al 38, dice, 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, de casi 500 según el ciclo de santuario y de aceite de olivas un hin. 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior un ungüento según el arte del perfumador.
será el aceite de la unción santa. 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. 27. La mesa con todos los utensilios del candelero, con todos sus utensilios, el altar del incienso. 28. El altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces aquí ya está hablando de que la instrucción que se le está dando a Aarón, ¿verdad? Y para sus hijos. 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. 32. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es. Ojo acá, ¿conforme a qué? A su composición. Santo es, y por tanto lo tendréis vosotros. 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático, e incienso puro de todo en igual peso. 45. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. 36. Y molerás parte de él en el polvo fino, y los pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Otra vez, no haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. 38. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado entre su pueblo. ¿Qué será? Cortado de entre su pueblo. Entonces, vuelvo a repetir, ellos, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y creo que es Itamar, ellos ya estaban oyendo la instrucción. Es decir, no es un pecado necesariamente que ellos ignoraron. Se les había dicho. Y aquí, aunque coloqué varias cuestiones, él habla acerca del ungüento o de la unción, pero también habla del incienso, que fue lo que ellos presentaron delante de Dios en el pasaje levítico. Esto nos está explicando a nosotros que a veces Dios nos habla o nos deja la palabra a nosotros, pero nosotros deliberadamente la estamos pasando por alto. Por eso que hablábamos de que Nadab, Abiú hablaba de una adoración liberal, una adoración que se hace pasando por alto lo que la palabra dice. Y claramente eso es presentar un fuego extraño. Estamos queriendo levantar una adoración, congregarnos, predicar la palabra. Todo lo que se podía indicar que tendría que ser un sacerdote, los está haciendo fuera del parámetro de lo que Dios dice. Por eso ya hablaba de la composición del incienso, la composición de lo que correspondería al ungüento o de la unción. Entonces Dios está dando las instrucciones. Nosotros en este nuevo pacto ya queremos mencionar cosas como no es que a veces por gracia, de que la ley ya no está y un montón de cosas. No que en este punto quiero hablar yo una ley de alguna manera ritual, sino que estamos hablando de la instrucción de parte de Dios, de la sabiduría de parte de Dios para cumplir su palabra, de cuál es la manera que a Él le agrada que se le adore. Pero lo he mencionado en otras ocasiones que se lee en comentarios o a veces uno ha hablado con personas y lo que dicen es que lo siguiente: yo creo que lo que a mí me gusta es lo que a Dios le gusta. Eso es lo que ciertas personas mencionan. Y dicen, yo creo, algo así como que ellos fueran, o sea, no creen en la Biblia, o sea, no quieren regirse en la Biblia, pero sí creen en su pensamiento. ¿Qué están diciendo ellos? Que su pensamiento es más grande que la Biblia. Porque ellos creen que lo que a ellos les agrada es lo que a Dios le agrada. Entonces, pero dicen, no es que yo no leo la Biblia porque es de la ley. Entonces, ¿qué están haciendo? Poniendo su pensamiento superior a la palabra de Dios. Eso es una arrogancia. Para mí personalmente yo creo que eso no debería ser así. Por eso Dios dijo la palabra. Pues no es como que diga, mira, la palabra dice tal y tal cosa y Dios nos enseñó tal y tal cosa, sino que yo creo. Están poniendo su pensamiento más que inclusive el pensamiento de otros, ¿verdad? Porque alguien dice algo, no, yo no creo que eso sea así. Entonces ya están
poniendo su pensamiento sobre los demás. Y cualquier cosa que le habla la Biblia, no es que la Biblia no es inspirada por Dios, porque es escrita por hombres. Entonces eso significa de que esta persona se cree también mayor y superior que Moisés, que Pablo, que Pedro, porque dicen de que no es inspiración de Dios, sino que ellos escribieron eso. Entonces, prácticamente, ellos están creyendo más que la doctrina apostólica, por así mencionarlo. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es de que a veces nosotros entramos en ese punto. Yo creo que, porque a mí me gusta, o yo creo que lo que no contamina es la música, sino que lo contamina la letra. Entonces ellos están dando su opinión y conforme a ellos están metiéndose a alabar y adorar a Dios. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso que la Biblia habla de la palabra profética más segura. Ya hemos resaltado también que la Biblia menciona de que al sacerdote no le hará falta la ley, ni al profeta la palabra, ni al sabio el consejo, que fue la manera con la cual querían hacer caer a Jeremías, porque sabían que Jeremías era sacerdote, sabían que Jeremías era sabio, pero también que Jeremías era profeta. Entonces, vemos claramente que nosotros podemos estar presentando fuego extraño a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo según la directriz del Espíritu y de la palabra. No necesariamente es que solo el Espíritu nos va a guiar a hacer las cosas, porque el Espíritu va a tomar de la palabra para enseñarnos las cosas espirituales. En el caso de Hechos capítulo 8, cuando el Espíritu impulsa a Felipe para que le hable al etíope y le explique las escrituras. Entonces vemos claramente que el Espíritu se estaba guiando por la palabra para revelar a Cristo. Entonces, a veces nosotros no estamos tomando la palabra. Queremos decir que queremos hacer las cosas por el Espíritu, que Dios me dijo, que el sueño. Sí, pero ¿qué hay de la palabra? El sacerdote es guiado por la palabra. Lo que vimos también en el caso anterior que estamos señalando, que decía que el sacerdote tenía que ser el encargado de enseñar la palabra. Dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos. Es decir, que el sacerdote tiene que enseñar la palabra de Dios. Que eso que ciertamente tengamos el Espíritu Santo no significa que solamente le digamos a la gente que por el Espíritu, porque se siente o no siente algo, sino que tiene que ser por la palabra escrita. El mismo Jesús, como sumo sacerdote, vino a cumplir las cosas por la palabra. Cuando nosotros comenzamos a examinar la palabra de Dios en el antiguo pacto, nos vamos a dar cuenta de que el mayor problema o los mayores acontecimientos difíciles fue porque las personas abandonaron el sacerdocio. Comenzando con 1 Samuel, cuando Elí permitió que se llevaran el arca del pacto para la guerra y que por causa también de sus hijos y un montón de situaciones, se dio lo que se conoce como el Icabod, la pérdida de gloria. ¿Por qué? Por la caída del sacerdocio. Si nosotros vemos cuando es el retorno, por así mencionarlo, de lo que David quiere regresar la gloria, él cuando lleva el arca, una de las cosas que hace es prácticamente llevarla por medio de bueyes, que algo que en la ley no estaba, tenía que ser llevado por sacerdotes. ¿Qué procuró eso? Una muerte de alguien. Eso es uno. Luego, cuando ellos van a revisar la palabra, tanto los sacerdotes como David, se enteran que el arca debe ser llevada, ¿por qué? Por sacerdotes. Cumplen con la palabra y eso trae la gloria otra vez. ¿Por qué? Porque una restauración en una área sacerdotal. Vuelve y se repite cuando David en la Biblia menciona que él hace un censo para contar a todo el pueblo de Israel. E inclusive Abner dijo, no lo hagas, porque no es correcto, Dios te puede aumentar todo este reino. Y le dice que no lo haga. Y de alguna manera no significa del todo también de que haya sido malo, sino que la situación está porque en el libro de la ley, inclusive en este caso de Éxodo capítulo 30, se menciona de que si alguien quería hacer un censo sobre Israel, tenía que presentar, por así mencionarlo, un como impuesto por el censo que iba a realizar, por el rescate de cada persona contada. Entonces David se saltó esa parte de la ley, cosa que el sacerdote tenía que enseñar, que no enseñó. Es decir, de que si David hubiera censado al pueblo y hubiera dado el rescate de ese censo, no hubiera pasado lo que pasó. Si para los que no saben la historia o lo que aparece en la Biblia, es de que a causa de que él censó al pueblo, vino una plaga sobre el pueblo. Y claramente Dios le dijo, perdón, no, primero Dios le dijo que quería ser atacado de espada, que hubiera una plaga, etcétera. Y él dijo
mejor que caiga en manos de Jehová. Dios envió una plaga y se mira claramente que había el ángel de Jehová con una espada desenvainada y el pueblo estaba en mortandad. Por lo cual él se arrepiente y le pide a Dios que le ayude. Dios le dice que levanta un altar y compran un terreno para levantar ese altar y la plaga se termina. Pero ¿cuál fue el punto? El punto está de que se saltaron la ley. Al saltarse la ley de presentar el impuesto del rescate, vino la mortandad. Si él hubiera presentado el rescate, porque la ley así lo decía, hubiera evitado la mortandad. Entonces vemos de que el caso de David, en los dos casos, en el caso del arca y en el caso del censo, los dos estaban en la ley. Los dos tenían que ser dados por sacerdotes, pero en ambos casos todos se saltaron la ley, no le pusieron atención. Entonces vemos ahí que hay un problema con la palabra, hay un problema porque los sacerdotes no están cumpliendo con su función y hay una mortandad en el sentido de una apostasía que se está manifestando. ¿Por qué? Porque el sacerdote no está cumpliendo con lo que debe de cumplir. Hay pérdida de gloria y no hay necesariamente una manifestación de gloria. ¿Por qué? Porque el sacerdote no está cumpliendo con su función. En este caso, nosotros somos llamados a ser sacerdotes. Por lo tanto, tenemos que cumplir con la instrucción que Dios nos ha dado que cumplamos. Si lo queremos hacer a nuestra manera, lastimosamente estamos presentando fuego extraño. Queramos o no lo queramos, porque esto no es un sistema objetivo, esto es objetivo. Pero no es un sistema subjetivo, es objetivo, bajo la objetividad de Dios. Dios dice que se haga de una manera y tenemos que hacerlo de esa manera. Si no lo hacemos de esa manera, no obtenemos los resultados de lo que queremos. Y por esa razón se utilizan estrategias de evangelización o de crecimiento, ¿verdad? Pero ya la Biblia ha dejado la palabra escrita, que habla la Biblia que los ministros se tienen que dedicar a la oración, el ministerio de la palabra, por lo cual producirá tres cosas: el crecimiento de la palabra, la multiplicación de los discípulos y la obediencia de los sacerdotes. ¿Qué significa esto? De que puede ser que alguien ponga una estrategia para crecer y diga, sí, mira, ciertamente estamos creciendo, que tenemos una iglesia grande, sí, pero ¿tienen crecimiento en la palabra? Se están multiplicando los discípulos, no la cantidad de miembros. Y tres, están siendo obedientes, porque el punto no es solo hacer crecer algo, sino que tengan obediencia, tengan la palabra y se comporten como discípulos del Señor Jesús. Entonces, ese es el punto del hecho de lo que mencionamos, de que el sacerdote no debe presentar un fuego extraño, no debe tomar de lo que hay extranjero, porque eso es lo que se hace también, ¿verdad? Se conocen cosas que uno aprendió en el mundo, ya sea técnicas de marketing o cuestiones ahí en el mundo, ¿verdad? Que hay ciertas estrategias que yo también ni conozco y que eso se quiere traer a la iglesia y se quiere gobernar o se quiere guiar a la iglesia bajo preceptos o fundamentos humanos. Y se están olvidando de lo que Dios ya ha definido en su propia palabra para que nos encaminemos a ello. Y es claramente también el uso de los cambios de que le dicen ahora a ciertos pastores coach, otro para no sonar ofensivos o religiosos. Y eso es un problema porque están cambiando muchas cosas. ¿Le pidieron permiso a Dios o le fueron a preguntar? No, lo que dicen es que yo creo, es que yo pienso. Y los más astutos tal vez toman la Biblia y dicen, es que la palabra dice en tal lugar y en tal otro, ¿verdad? Que Pablo dice, que regularmente siempre meten a Pablo, como el caso de que al judío me hice judío, el griego me hizo griego, para ganar a todos. Y han agarrado ese versículo para andar vestidos como cantantes de reggaetón del mundo para querer ganar almas. Y la primera, si lo queremos llamar así, excusa que las personas ponen es, miren, ya vieron cómo Dios me respalda con un montón de almas, que Dios, cuánta gente no se ha convertido. Y eso es lo primero que siempre mencionan cuando alguien le puede decir, mira, pero eso no está en la palabra. Siempre lo que mencionan es, ya viste que tanta gente que me oye y a ti tal vez que predica la palabra nadie te escucha. Pero la Biblia dice en Ezequiel, dice, ve y predícales, te escuchen o te dejen de escuchar. Es decir, que no necesariamente es de que la gente se va a convertir en millones. Y lo segundo es de que la palabra también menciona y dice claramente de que al que está hambriento hasta lo amargo le parece dulce. Y también la palabra menciona que a nosotros nos han sido dadas personas. Por eso menciona de que cuando Pablo llega a predicar a un lugar, dice que Dios abrió el oído a una persona para que escuchara el mensaje de Pablo. También Jesús dice en Juan capítulo 17, lo que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Es decir, que hay personas que Dios ya le ha dado a la persona, al ministro, si lo queremos llamar así, para que lo escuchen. Entonces, cuando él predica, y hay gente que lo escucha.
¿Por qué? Porque Dios ya se los dio para que escucharan. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando lleguemos al cielo o lleguemos al juicio con Dios, Dios nos va a pedir cuentas de lo que predicamos a las personas. No nos va a decir, mira, los salvaste a todos. Nos va a pedir cuentas de lo que le enseñamos a las personas. Por eso es que los pastores, los maestros recibieron un mayor nivel de condenación. ¿Por qué? Porque enseñaron. Y esa enseñanza pudo haber llevado a un corrompimiento de la iglesia o a una consagración de la iglesia. Entonces, todas las personas actualmente están diciendo que están predicando el verdadero evangelio, que están predicando la verdadera palabra, pero a veces no se mira la gloria de lo que predican. Porque el hecho no es solo predicar, la predicación trae un resultado. La manifestación de Cristo en nosotros trae un resultado. No podemos decir nosotros que tenemos la gloria de Dios y que no salga ni siquiera una chispita. Es un punto. Por ejemplo, aquí alguien dirá, miren hermanos, que esta es el arma más poderosa y que el arma más poderosa no saque ni aire. Por eso dice el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y si en dado caso nos está manifestando algo, es por algo que tal vez nosotros no estamos orando lo suficiente, no estamos leyendo lo suficiente, porque debe haber una efectividad. Por eso cuando vieron a Jesús dice, tú no predicas como ellos, tú predicas con autoridad. Ya, pero ahora, como ya conocemos ese versículo, ahora pensamos todos nosotros que estamos predicando con autoridad. Y puede ser que no estemos predicando con autoridad. Puede ser que estemos predicando como los fariseos o saduceos del otro tiempo, pero no queremos aceptarlos porque nos marca un error en nosotros. Ese es el problema. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que entender que la levadura ahí está, que no nos hemos dado cuenta porque queremos mantener las apariencias. Pensamos de que ellos son fariseos, que ellos son liberales y que nosotros estamos en la sana doctrina. Eso no debe ser así. La Biblia menciona que tenemos que revisar que nosotros no tengamos. Si nosotros entendemos que tenemos levadura farisea, gloria a Dios, porque esa es la idea de la fiesta de los panes sin levaduras. La fiesta de los panes sin levaduras que aparece en el antiguo pacto era buscar si en la casa no había una levadura. Si no había una levadura, se alegraban. Si había una levadura, también. ¿Por qué? Porque sabían de que la van a quitar del lugar de su casa. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Decir que estamos impolutos, que no tenemos ningún pecado, no tenemos ninguna mancha, no tenemos ninguna levadura. Y el problema está que el poco de la levadura leuda toda la masa. Si nosotros entendemos que tenemos levadura saducea, gloria a Dios, porque la vamos a poder quitar. Si no sabemos cómo nos la vamos a quitar. Si tenemos levadura farisea, gloria a Dios, porque nos la vamos a poder quitar. Si no vemos o no entendemos eso, ¿cómo nos la vamos a quitar? Nos va a afectar tal vez no al inicio, sino en el futuro. Por eso que vemos de que Dios le dijo a los apóstoles, tengan cuidado de la levadura de los saduceos y los fariseos. ¿Qué fue lo que pasó? Vemos a un Pedro en el libro de Gálatas, donde Pablo lo corrige porque tenía levadura farisea. Tenía la levadura de la hipocresía. Entonces, Dios ya les había dicho, pero Pedro no se cuidó y estaba arrastrando a todos los demás junto con él. Entonces, esto nos habla a nosotros de que Dios nos puede estar diciendo a nosotros acerca de muchas cosas, pero nosotros no cumplir con la palabra que está escrita. Y estamos tomando nuestro propio pensamiento, nuestra propia manera y tomándola como que fuera canónico. Es decir, las personas no quieren aceptar la palabra de Dios, pero aceptan su pensamiento como un pensamiento mayor a la palabra de Dios. Y para que ellos no contiendan con esa forma, dicen, no, es que la palabra de Dios no es palabra de Dios porque ha sido mal traducida y algunas otras cosas. Entonces, ellos, ¿qué están haciendo? Reduciéndola para que no tengan conflicto en su mente o su conciencia porque es palabra de Dios. Entonces, vemos de que ellos están generando su propia forma de sacerdocio, su propia forma de adoración, no como en este caso, el Dios Todopoderoso mandó que se haga. Y por eso nosotros tenemos que ser celosos de la palabra de Dios. Claramente, no bajo un sistema de legalismo, sino que bajo un sistema de la verdad del amor. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito se hizo por amor. Y la verdadero cumplimiento de la palabra nos va a llevar a nosotros a amar. Nos vamos a llevar a tener la imagen de Cristo. ¿Por qué menciono esto? Porque ya hemos resaltado, y lo voy a volver a leer, y lo voy a volver a repetir, que aquí dice claramente, y nuestro sumo sacerdote, lo menciona aquí en Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
Entonces Jesús ya vino con la disposición de cumplir la palabra. ¿Para qué? Para presentar el verdadero sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque así le plujo a Dios Padre. Esa es la manera de agradarle. Porque Jesús cumple claramente como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios tenía que pasar por el sacerdote para ver que no tuviera ninguna tacha y ningún error y que él fuera perfecto. Por eso tanto el sumo sacerdote no pudo hallar en él ningún defecto cuando lo trataron de acusar y le decían profetiza y lo acusaban. Dice que nadie se puso de acuerdo y no podían acusarlo porque no se encontró falla. Luego lo pasaron por Pilatos y Pilatos no vio ningún defecto tampoco en él, porque eso es lo que estaba escrito en la ley sobre el cordero, sobre el sacrificio que se iba a presentar, que no tenía que tener ningún defecto. Y claramente tanto Pilatos como el sumo sacerdote dijo, no encuentro ninguna falla en él, no encuentro nada por qué acusarle. Estaban declarando que era verdaderamente el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque estaba escrito en la palabra. Jesús vino a cumplir la palabra. ¿Quiénes somos nosotros para no querer cumplir con la palabra de Dios? Para ignorar la escritura y volverla para un lado. Lo único que estamos haciendo es negando el sacerdocio que Dios nos ha dado, porque el sacerdocio se elige bajo una ley. Cuando la palabra menciona en el libro de Éxodo que cuando hay un cambio de sacerdote, necesario es que haya cambio de ley. No significa que se va a quitar la ley, hay un cambio en la ley, no hay una removisión de la ley, no es que se remueva. Entonces, en ese sentido, Dios nos ha dejado su palabra, una palabra que es en sabiduría, una palabra que es en inteligencia, para que sepamos la forma de culto. Y no solo lo menciona Jesús, porque Jesús claramente lo menciona cuando está con la samaritana. Y le dice, es que ustedes dicen que se hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorar en tal monte. Entonces es lo que están diciendo, mira, mi doctrina dice que hay que adorar en Jerusalén. Mi doctrina dice la samaritana que tengo que adorar en tal monte, porque los samaritanos judíos tenían doctrinas diferentes. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes no saben lo que adoran, ¿verdad? Llegará el día en el que no nos adorarán en Jerusalén o en algún otro monte. ¿Por qué? Porque adorarán en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, que ellos no sabían. Jesús les tuvo que venir a enseñar de qué manera adorar. ¿Por qué? Porque Jesús sí había leído las escrituras, sí había entendido eso. Por eso que Jesús corrige a aquel que era maestro de la ley. Dice, tú que eres maestro de la ley no sabes que hay un nuevo nacimiento. Entonces, ¿y eso dónde lo va a aprender Jesús? Lo aprendió de la palabra, lo aprendió de la ley y los profetas. Jesús no necesariamente se sacó las cosas de la manga, o porque todo lo que ya había Jesús hablado estaba escrito en la palabra. Jesús no vino a decir algo que no estaba fuera de la palabra. Por eso dijo, he aquí yo vengo a hacer tu voluntad. Todo lo que vi hacer a mi Padre eso hago. Todo lo que Él me dijo que dijera eso digo. ¿Por medio de dónde lo vio? De la palabra. Dios no se va a negar a sí mismo. Dios no va a decir, viene, vayan para la derecha para que luego aparezca un sueño que nos diga que vaya a la izquierda, porque ya está la palabra. Si nosotros nos dice vamos a la derecha, la misma palabra nos va a decir a la derecha, porque Dios no se va a andar confundiendo. Dios no es como que de repente le agarra que un día nos diga una cosa, el otro día nos diga otra. Y si en dado caso lo hiciese, tiene una razón en sabiduría y en inteligencia para hacerlo. Pero el punto, lo que quiero resaltar es, el sacerdote necesita de la palabra y necesita ser cumplidor de la palabra, no un liberalista de la palabra, no hacerlo como él piensa que se debe hacer, sino bajo la línea de la palabra me dice con la rigidez de vida que debo cumplir esta palabra. Por eso Jesús dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la Biblia dice también de los fariseos que los fariseos eran la secta más rígida. Entonces ellos eran rígidos y Jesús quería que tuviéramos una rigidez más grande que la de ellos. Pero a veces nosotros cuando hablamos de los fariseos, regularmente decimos, es que como le usamos como insulto a la gente, es que eres un fariseo. Pero no entendemos que Dios, por lo menos la rigidez de los fariseos, Dios no la criticó, sino que dijo, háganlo de esa manera. Dios lo que criticó de los fariseos era la hipocresía, de que decían y no hacían, pero lo que decían era correcto. Entonces cuando Jesús dice, el que no tuviera una justicia más grande que los fariseos, no entrará.
Entonces, ¿qué significa eso? De que si el fariseo se aprende la memoria, yo me debo aprender la memoria de la palabra. Si el fariseo habla sana doctrina, yo también tengo que hacerlo, pero también tengo que vivirlo. Entonces, a veces lo que hacemos nosotros es, él es fariseo y no me aprendo la Biblia, ni siquiera la leo. Eso no va. Entonces, el punto es, a lo que quiero resaltar es, tenemos un sacerdocio que cumplir. Dios ya nos ha dado la identidad sacerdotal, pero tenemos que vivir la identidad sacerdotal. ¿Cómo la vamos a aprender? Por medio de la palabra escrita, por medio de lo que Dios nos ha hablado por su palabra, para regirnos, para ser guiados por esa palabra y cumplir con esa palabra. No podemos quitar la palabra. Como ya lo vimos la semana pasada, dice, por cuanto desechaste mi conocimiento, yo me desecharé del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces vemos de que alguien dirá, no, hermano, es que eso es antiguo pacto, como a veces siempre está esa cita, no, es que eso es antiguo pacto. Pero recordemos de que la palabra es sabiduría. Dios cuando habla en sabiduría y la sabiduría es eterna. Y si Él menciona eso en un antiguo pacto, ¿cómo será más aún de este nuevo pacto? Porque antes era de corderos, animales, ahora estamos hablando del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces no tenemos que ignorar la palabra del Señor, tenemos que vivir. También cuando el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro, Santiago, Judas, el escritor de Hebreos, los escritores de los evangelios, ellos hicieron uso del Antiguo Testamento para hablar, es decir, que para haber redactado Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos tuvieron que usar la fuente antiguo testamentaria para hablar del nuevo pacto. Pedro en sus diferentes cartas a sus diferentes iglesias, él no tenía un Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos, él usó el Antiguo Testamento para poder enseñar. Cuando él habla del primer Adán y el postrer Adán, cuando él habla acerca de la trompeta que sonará, porque no significa de que esa revelación se la dieron solo en sueños, eso significa que él leyó el Antiguo Pacto y que en el Antiguo Pacto se hablaba de la resurrección de los justos, porque es lo que aparece en el libro de Hechos, por cuanto él dice, mira, a nosotros se nos había dicho que si servíamos de día y de noche, justamente delante del Señor íbamos a participar de la resurrección de los justos. Y ahí es donde se dice, y por esta razón ustedes juzgan cosa tan increíble la resurrección de los muertos. Entonces vemos de que Pablo ya tenía un conocimiento de la resurrección. Claramente Dios les abría las escrituras para que las comprendieran, porque esa era la base, por así decirlo, o la Biblia ese entonces, ¿verdad? Lo que se conoce como el Tanaj, o los profetas escritos eh, y la Torá. Entonces, Pablo usó esa referencia. Igual el escritor de Hebreos, cuando habla acerca del nuevo pacto y el antiguo pacto y el nuevo pacto, las referencias son de la Biblia, de lo que se conoce como el antiguo pacto. Entonces, vemos claramente que se usó en sistema de entendimiento, de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de profecía, para darnos a conocer las cosas de cómo deberíamos caminar en el Evangelio. De igual manera, Pedro, cuando habla acerca del real sacerdocio, cuando también habla de otros puntos, como el caso cuando dice, el que hace esas cosas no caerá, que la fe le agregan virtud a la virtud, que se le agrega tal situación, de tal situación a eso, hasta llegar al amor fraternal. Eso no necesariamente se lo inventó Pedro, eso aparece en Salmos capítulo 15, porque también ahí dice, el que hace estas cosas no caerá. Entonces vemos que lo manifiesta Pedro, tal vez en un sistema de revelación o de enseñanza, pero él tuvo un punto de fundamento, en este caso en los salmos, y otras cosas de la revelación que Dios provee a cada una de las personas, ¿verdad? Entonces a lo que voy con todo esto es, no desechemos la palabra del Señor para hacer las cosas según lo que nosotros creemos o pensamos, según nuestro pensamiento, que a veces hasta corrompido puede estar. Más bien sigamos con la palabra del Señor y tengamos, como dice la escritura en Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si haces esto, te cuidas a ti mismo y los que te oyeren. Entonces tengamos mucho cuidado nosotros y ejerzamos un verdadero sacerdocio a través de leer su palabra para ver de qué manera necesita que se le sea presentado a él el incienso. ¿Qué significa el incienso también? Conforme a lo que hemos visto también en Apocalipsis, dice que el incienso son las oraciones de los santos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que oramos también. Entonces no presentemos fuego extraño. El fuego extraño, vuelvo a repetir, va porque no estamos poniendo la atención a la palabra. ¿Por qué? Porque Nadab y Abiú ya se les había dicho lo que tenían que hacer y lo pasaron por alto, lo ignoraron, lo menospreciaron y dijeron vamos a querer hacer nosotros a nuestra manera. Por lo tanto, vino lo que la palabra decía, serán cortados y fueron cortados.
Inclusive el mismo Moisés dice, porque escrito está, le dijo a Aarón, esto, esto y esto. Entonces vemos que el mismo Moisés utilizó la misma palabra que Dios había dicho para decirle a Aarón de por qué vino la causa. Entonces no ignoremos la palabra, no la menospreciemos, no la evitemos, porque después clamamos a Dios y queremos que Dios nos haga, pero ni siquiera nosotros nos hemos dedicado a atender lo que Él nos ha dado. Entonces, fortalezcámonos, porque sabemos de que tenemos un ejemplo de lo que significa cumplir la palabra de Dios, que es Jesús. Nuestro mayor ejemplo de cumplimiento es Jesucristo. Si Jesucristo hubiera visto que la Biblia no fuera necesaria, Él ni siquiera la había vivido, pues ni siquiera lo había entendido. Pero ¿qué dijo Jesús? Ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. En pocas palabras, miren, yo conozco la palabra de Dios, yo conozco lo que significa la palabra de Dios. Entonces debemos buscar a nuestro Señor Jesucristo, debemos buscar entender que la palabra que está escrita nos impulse hacia Jesús. La palabra no va a negar a Jesús y Jesús no va a negar la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús y la palabra uno son. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Es decir, que el espíritu, verbo, en este caso, se manifestó en forma corporal. ¿Para qué? Para vivir de lo que él mismo se profetizaba o se hablaba. Entonces, no es que Dios va a negar la palabra. Debemos buscar cumplir la palabra para alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Entonces, vamos a orar. ¿Para qué? Para que si en dado caso estamos presentando un fuego extraño, nos arrepintamos y le pidamos al Señor que nos ayude a ya no seguirlo presentando. ¿Cuál va a ser la solución? Aprender su palabra para saber cómo presentar a Él lo que es debido a su nombre. Como dice su palabra, presentad sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tenemos que tener mucho cuidado, obviamente en las dos vías, ¿verdad? No caer en la religión, pero tampoco caer en la liberalidad, sino que ir conforme al camino de justicia, que es el camino que Jesús nos ha resaltado. Por eso que todo lo que vayamos a hacer, el ejemplo está puesto en Jesús. Como dice Hebreos 12:1, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gusto puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti porque queremos arrepentirnos de todo fuego extraño que podemos estar presentando delante de ti. Revélanos y muéstranos qué fuego extraño hemos estado presentando para arrepentirnos de todo ello, para alejarnos de todo ello, Padre, y que tomar la responsabilidad de comenzar a indagar en tu palabra, aprender tu palabra, así como lo dijo Esdras en Esdras 7:10, que él dispuso su corazón para aprender la palabra, para inquirir en la palabra de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos, porque él era un sacerdote. Yo hoy, tú me has dado la identidad de sacerdote, tú me has dicho que yo soy un real sacerdocio, que soy un sacerdote para ti. Yo quiero vivir como un sacerdote, tomando de tu palabra, de tu instrucción, de tu dirección, para hacer las cosas conforme a que están en tu palabra y presentar un fuego santo, presentar un fuego y una adoración que a ti te agrade y que esa adoración y ese fuego traiga un fuego de parte tuya hacia nuestras vidas, un fuego como con el que pasó con Elías, ¿verdad, Padre? Un fuego que trajo un avivamiento a nuestras vidas. Te lo agradecemos, amado nuestro, por tu gran misericordia, porque si no hemos muerto delante de tu presencia es por pura gracia y misericordia de Jesús que está intercediendo por nosotros delante de ti. Te agradecemos y ayúdanos a no ver la aparente falta de castigo como que estamos haciendo bien las cosas, más bien que de que tenemos que tomar responsabilidad y tenemos que prestar nuestros oídos a oír tu palabra. Te lo agradecemos por todo y por tu paciencia. Perdónanos todas nuestras imprudencias, insensatez y todo aquello que no ha sido agradable delante de ti. Gracias por todo, Padre bendito, y ayúdanos hoy para hacer las cosas debidamente delante de ti. Ayúdanos a arrepentirnos y a que tengas compasión de nosotros. Queremos hoy tu gloria, pero también tú nos solicitas que vayamos conforme a tu palabra. Así que queremos hacerlo conforme a tu palabra por amor de tu nombre. Te agradecemos, amado nuestro, por tu gran amor y compasión. Amén y amén. Vamos a orar por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador o que se quieran arrepentir o quieran reconciliar con Dios. Padre, venimos delante de ti para aceptarte, para caminar conforme a tu verdad. Queremos reconocer nuestros errores y faltas delante de ti. Saber de que lo que hemos hecho ha estado malo y equivocado y que tú nos has ofrecido una salvación.
Hoy venimos delante de ti para que tú nos guíes al arrepentimiento y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, como el único Salvador, el único mediador entre tú y los hombres, que Él a causa de la muerte y resurrección, Él nos ha dado la vida nueva. Así que hoy reconocemos y hoy declaramos que tú eres Señor y Salvador y que tú resucitaste a Jesús de entre los muertos, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Queremos hoy ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y alabarte conforme a tu nombre y participar de la Santa Cena. Te agradecemos, amado Pastor y Rey, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, como dice su palabra. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre amado y bendito, te agradecemos por tu gran pasión y amor. Queremos hoy regocijarnos en tu palabra y vivir conforme a tu verdad. Ayúdanos, por favor, para ser rectos delante de ti, para ser guiados delante de ti, para vivir conforme a ti. Queremos que tú nos guíes y nos dirijas y venimos hoy pidiendo con toda libertad restauración familiar, perdón de pecados, reconciliación contigo, que las madres o padres que están orando para que sus hijos puedan reconciliarse o estar contigo, que así sea, o también los hijos que estén orando para que sus padres se entreguen a Cristo, óyelos, por favor, atiende sus oraciones, ten misericordia de cada uno de ellos. También pedimos, Padre, por sanidades, también te pedimos por libertad, te pedimos, Padre bendito, por provisión de trabajo, económicas, de alimento, de todo tipo, ¿verdad? Porque tu palabra dice que si nos ha dado Jesucristo, nos darás juntamente con Él todas las cosas. Te pedimos hoy, amado pastor, que encamine nuestro corazón y alma hacia ti y ayúdanos para adorarte en espíritu y en verdad. Para alabanza de la gloria de tu gracia, por favor, instrúyenos en este camino y ayúdanos a vivir conforme a ti y a tu verdad. En Cristo Jesús, bendito eres eternamente y para siempre. Amén y amén.